A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Y hoy que es un día en donde tenemos la cuestión política en mente, nada mejor que pasajes y textos bíblicos donde precisamente se muestra cierta esa complejidad y la problemática que involucra la política, ¿verdad? Y recordaremos brevemente que los domingos anteriores estuvimos hablando acerca del rey David. 2 domingos anteriores vimos lo que hizo David con Betsabé, el terrible pecado que trajo consecuencias enormes. Vimos también lo que ocurrió después cuando él es confrontado con su pecado, que lo vimos en la última predicación de la serie por el profeta Natán. Y recordaremos, y este es un versículo que quisiera que tengamos en mente, en 2 de Samuel 12:10. Hoy sí dije segundo, Rolando, ¿eh? Comencé con el pie derecho. 12:10. Parte de las consecuencias del pecado de David estaban precisamente en la profecía de Natán. El 12:10 dice lo siguiente: ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías el hitita, para que sea tu mujer. Y bueno, después de que Natán confronta a David, muere el hijo que habían concebido junto con Betsabé. David va a Rabá, en la ciudad ahorita ubicada donde está Amán en Jordania. La captura y derrota a sus enemigos. Y parecía que por el momento había bonanza, había tranquilidad. Ahora, antes de iniciar el texto, quisiera comentar brevemente que en la familia de David, como en todas las familias, hay problemas entre hermanos. Está el hermano primogénito, al que siempre le toca romper piedra y abrir brecha, y los hermanos que vienen atrás, que les toca todo fácil, ¿verdad? Y el consentido, que siempre es el que gana todo, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que eso pasa en familias imperfectas. Aquí no pasa nada de eso, no hay preferencias, ¿verdad? En la familia de David y con sus hijos pasaba algo similar. Para empezar, el primogénito de David se llamaba Amnón. Y ustedes saben qué ocurre con el primogénito. El primogénito va a heredar el reino. Después del primogénito tenemos a Keliab. Keliab no se menciona mucho después en las Escrituras, así que muchas personas suponen que Keliab había muerto. No lo sabemos. Y después venía Absalón, el hijo, obviamente, de otra esposa del rey David. Entonces el primogénito era Amnón. El destinado, se esperaba, para suceder al rey David, era Amnón. Y así comienza el relato del día de hoy. Estaré leyendo algunos fragmentos y otros los vamos a resumir. Estamos en 2 de Samuel, capítulo 13. De nuevo, imaginemos, rey David, después de haber capturado Rabá, parece que no hay enemigos, y ocurre lo siguiente. Dice: después de esto aconteció que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa, que se llamaba Tamar, de la cual se enamoró Amnón, el primogénito. O sea que para empezar, el primogénito se enamora de la hermana de su hermano, su hermana también, que era muy hermosa. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó, porque ella era virgen, y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna.
Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Era un primo suyo. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Y él respondió: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. En hebreo, en el original, esa frase o ese fragmento, todas las palabras comienzan con la letra Aleph. La letra Aleph no es letra audible, sino es como una aspiración. Y pareciera que en el texto, en hebreo, nos dan a entender que Amnón está desesperado por ella. Está aspirando las palabras. Eso pareciera dar a entender el texto. Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Tal era su deseo. Entonces Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a verte, dile: te ruego que dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer, y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y la coma de su mano. Amnón se acostó y se fingió enfermo. Cuando el rey vino a verlo, Amnón dijo al rey: te ruego que venga mi hermana Tamar y haga 2 tortas delante de mí para que yo coma de su mano. Y primeramente, hasta ahí en el texto vemos la cosa color hormiga. Para empezar, él se enamora de su hermana. Y en Levítico tenemos muy claro que estaba prohibido tener relaciones entre hermanos. Si bien eso era común, y hasta incluso recientes años el matrimonio entre familiares en la nobleza era una práctica común, no necesariamente entre hermanos, pero sí parientes cercanos, en Israel no era común. Pero a mí me llama aquí la atención 2 cosas. La primera, ¿cuál es la reacción de Amnón? Y esa reacción ejemplifica 3 etapas que vimos primero en David, y después veremos en Amnón, y también veremos en Absalón en este mismo relato. Lo primero que vemos es el deseo ferviente, un deseo enfermizo. Primero lo vimos en David. Él se levanta, y vemos los paralelos aquí. David se levanta de la cama y mira a una mujer y la manda a llamar. Amnón no se levanta, sino se acuesta en la cama y manda a llamar a su hermana. Hay similitudes. Y cuando a David le dicen: no, es una mujer casada, el deseo nada más aumentó. Y en Amnón pasó lo mismo. El deseo aumentó. Nosotros igualmente así deseamos y atesoramos aquello que tanto nos constriñe. La tentación y el pecado. Deseamos cuestiones sexuales, envidias de grandeza, atención, gloria, poder y objetos. ¿Y por qué cuando alguien desea algo con tanto ahínco y deseo en su corazón es capaz de machucar a todos a su lado? Como lo podemos observar y hemos visto en muchos casos tristemente en la política. Como dirían por ahí, cuando se desea la guayaba, la gente es capaz de hacer todo. Ahora, en esta historia es muy fácil pensar que no somos Amnón. Es muy fácil identificarnos del otro lado. Y la razón por la cual él le pide un pan así específico, podríamos pensar, no sé, si había una cocción más ligera que le permitiese a él digerirlo de mejor manera, o tal vez una precaución ante un posible envenenamiento, no lo sabemos. El caso es que la tentación era muy fuerte en él. Y lo segundo que me llama la atención acá es que cuando va a pedir consejo, se lo va y se lo pide a la persona menos indicada, un hombre muy astuto. No sabemos cuáles eran las intenciones de Jonadab, pero Jonadab fue la persona menos indicada para pedir consejo.
Y a veces nosotros, cuando buscamos consejo, lo buscamos en el peor sitio posible. O lo buscamos con gente que sabemos que nos va a decir eso que queremos escuchar. Tristemente, eso ocurrió. Y entonces vamos al versículo 7. David envió mensaje a Tamar a su casa, diciendo, porque no vivían juntos, vivían en casas separadas: ve ahora a la casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Fue pues Tamar a la casa de su hermano Amnón, y él estaba acostado. Y se empieza a fraguar esto. Y atrás escuchamos el texto de Natán: no se apartará la espada. Fue pues Tamar a la casa de su hermano Amnón, y él estaba acostado. Y ella tomó masa, lo amasó, hizo tortas delante de él y las coció. Y tomando la sartén la sirvió delante de él, pero él rehusó comer. Y Amnón dijo: que salgan todos de aquí. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo la coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella respondió: no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta terrible ofensa, pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Pero él no quiso escucharla, y como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Y aquí, ¿qué es lo que observamos? Observamos ya inmediatamente las consecuencias tan nefastas y terribles que primero originó el pecado de David. Y el pecado, precisamente lo veíamos en las predicaciones anteriores, es tan grave. ¿Por qué? Porque trae consecuencias desastrosas. Ahora tenemos un incesto en la familia real. Y un incesto que involucra al primogénito del rey. ¿Qué va a ocurrir cuando ese rey, cuando ese hijo se vuelva rey? Si como príncipe ya abusa de su hermana. Imaginemos los niveles de depravación. Porque como sabemos, en cuestiones sexuales anormales, atípicas o depravadas, cada vez se requiere más y más y más gravedad, más lujuria y más depravación. El pecado que había cometido David comenzaba a dar frutos nefastos. Y por eso no importa que lo repitamos vez tras vez tras vez, el pecado tiene consecuencias muy graves. Y después de cometer el pecado, ¿qué hizo Amnón? Primero, su hermana le dice: hermano, no hagas esto, no hagas esto. 4 razones te doy por las cuales no lo debes hacer. Primero, Israel no es Canaán. En Israel eso no es la costumbre. Israel está llamado a ser distinto. Ella le dice: tal cosa no se hace en Israel. Tal cosa no se hace en Israel. Segundo, si él lo hace, se volverá un desgraciado. Tú serías como uno de los insensatos de Israel. Tercero, ¿qué pasaría con ella? Sería una deshonra enorme. Cuarto, mira, Amnón, si tanto es tu deseo, habla con mi padre, que él no te negará a mí. Pero el pecado hizo oídos sordos ante esas plegarias. Y de nuevo, nosotros nos preguntamos cuántas veces hemos escuchado esas plegarias. En nuestra conciencia: no hagas tal cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero nuestro corazón está tan angustiado y enfermizo porque sus ojos están puestos no en Dios, sino en ese deseo y en ese pecado, que lo hacemos. No hagas tal cosa porque traerás mal nombre al cuerpo de Cristo, y lo hacemos. No hagas tal cosa porque vas a dañar
tu relación de noviazgo, y lo hacemos. No hagas tal cosa porque vas a arruinar tu relación de matrimonio, y lo hacemos. Vas a arruinar a tus hijos, los vas a lastimar de por vida, y lo hacemos. Y lo hacemos. Porque tal vez al ser más estricto con el niño, él traerá honra a mi nombre y no me avergonzará, porque lo que yo quiero es prestigio a mi nombre. Y toda nuestra vida gira alrededor de esa triste realidad del pecado y de las consecuencias terribles del pecado. ¿Y qué ocurrió después de cometer el acto? ¿Qué ocurre después de que logramos ese tan deseado ascenso? Y machucamos a todos los que están abajo para desear aquel ascenso. Nos damos cuenta que se siente chilero, pero al ratito ya acaba y deseamos algo más. ¿Qué ocurre cuando consumamos ese acto de adulterio, de fornicación? Después de eso llega la culpa. ¿Y qué ocurrió? En el caso de Amnón, inmediatamente después dice lo siguiente, el 15. Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y por cierto, no la amaba realmente, la deseaba. Siendo francos, no la amaba, la deseaba. Entonces la desecha. Y Amnón le dijo, levántate, vete. Pero ella le respondió, no, porque esta injusticia que me haces echándome fuera es mayor que la otra que me has hecho. Pero él no quiso oírla. Llamó pues a su criado que le servía y le dijo, echa a esta mujer. Ni siquiera la trata por nombre. Echa a esta mujer fuera de aquí y cierra la puerta tras ella. Ahora, aquí hay una cuestión contextual muy importante. Primero, en la realeza, ella era hija de un matrimonio entre David y una princesa de un reino vecino. Las princesas podían ser casadas con reyes y formar alianzas, y ellas podían ser reinas. Tamar era una mujer muy bella, muy bella. Y entonces sus prospectos en el futuro, su posibilidad en el futuro era un matrimonio con algún otro rey y formar una alianza y ella ser madre de muchos príncipes y el futuro rey. Pero había un pequeño detalle, un requisito. Para ello tenía que ser virgen. Y al menos en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, cuando alguien se casaba con una mujer y no había pruebas de esa virginidad, había serios problemas. Tamar estaba en un serio apuro. De ser la mujer bella, más deseada probablemente de toda la casa de David, se volvió una mujer abusada, violada, y no solamente violada, sino violada por su propio hermano. Ella llevaba un vestido de manga larga, porque así las hijas vírgenes del rey se vestían con túnicas. Y su criado la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces ella se puso ceniza sobre la cabeza, rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. Y en la Biblia no tenemos una descripción de si algo hizo ella malo en su vida, pero lo único que podemos concluir es que ella fue únicamente la víctima inocente en todo esto. No puedo jurarlo, pero así aparenta. Ella no hizo absolutamente nada malo para estar en esa situación. Ella es la víctima del pecado. ¿Y cuántas víctimas del pecado existen ahora? Y en el país en el que estamos y con el cual esperamos votar con el corazón y también esperar que los políticos puedan hacer algo, y sabemos que es muy difícil que lo hagan. ¿Cuántas víctimas inocentes hay al igual que Tamar? Y cada una de ellas clama por justicia.
Ahora les pregunto, ¿cuál habría sido la decisión justa del rey David cuando él se entera de esto? Porque sabemos que él se enteró. En el 20 dice, su hermano Absalón le dijo, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Guarda silencio ahora, hermana mía. Tu hermano es, no se angustie tu corazón por este asunto. Tamar pues se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Y el 21, cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. Y se enojó mucho. ¿Solo va? Se enojó. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieran violado a tu hija? Ahora, los padres no me mentirán que si un hijo hace algo terrible, no por eso deja de ser su hijo. Pero ¿y dónde queda la justicia en eso? Nada que David pudiera hacer restauraría la integridad y el prospecto futuro de Tamar. Ya no podría casarse con ningún rey. Su vida había cambiado por completo. Y sí, nosotros sabemos que el Señor puede restaurar a mujeres que han sido abusadas, y lo hace. Pero en este caso, la vida de ella había cambiado por completo. Incluso si David matara y ejecutara a Amnón, nada de eso cambiaría la realidad de Tamar. Y esa es la consecuencia del pecado que nosotros cometemos, pero también que han cometido con nosotros. ¿Cuántas heridas tienes tú del pasado que te han hecho y que son heridas irreversibles? ¿Cuántos traumas? ¿Cuántos niños han sufrido cosas que no se pueden ni decir y que toda su vida pasarán por esas cosas en mente? ¿Es suficiente ejecutar a quien abusó a un niño? ¿Con eso se va a restaurar el niño? ¿Hay justicia ahí? ¿Dónde está la justicia? David enfrentaba un dilema enorme. ¿Cómo puede ser justo y misericordioso a la vez? Y el gran dilema era por esta realidad. ¿Con qué cara podía David llegar ante su hijo y decirle, tú serás ejecutado por tu pecado? ¿David fue ejecutado por su pecado? No. ¿Qué cara tenía él para llegar ante su hijo y castigarlo? Ahora, ¿qué pasa si no castiga a su hijo? ¿Cuál era la función principal del rey? Traer justicia y paz al reino. ¿Qué pasa si el rey no hace justicia? Caos total. Y en esa misma realidad estamos tú y yo. Por un lado, somos Amnón. Hemos pecado grandemente contra otros. Y yo no sé tú, pero yo hasta el día de hoy me lamento mucho de muchas cosas de mi pasado. Y sé que he lastimado a muchos. Y me duele saber que seguiré lastimando a otros. Pero también he sido lastimado. Y puede ser que producto de algunas de esas heridas yo he lastimado a otros. Yo vi un documental de una sicaria en El Salvador que había sido abusada y violada N cantidad de veces por N cantidad de hombres. Y ella decía, yo hago esto porque en cada hombre que yo mato es una forma de sanar cada herida que me hicieron en mi pasado. Y por eso ella se dedica a matar a hombres. ¿Merece ser ella ejecutada cuando sufrió eso? ¿Deberíamos darle misericordia? ¿Y qué de sus víctimas? ¿Y qué del padre trabajador que iba caminando y simplemente fue ejecutado por no haber pagado la cuota? ¿Dónde queda la justicia para ese padre y para esos niños huérfanos cuyas vidas van a ser cambiadas por siempre? ¿Cómo puede ser David justo y misericordioso a la vez? Es imposible. ¿Cómo puedes tú y cómo puedo ser yo justo y misericordioso a la vez cuando tú has sufrido, pero tú también has hecho sufrir? Cuando hemos recibido las consecuencias del pecado, pero también hemos pecado.
Y entonces vemos las tres etapas. La primera en el caso de David fue el deseo con Betsabé, su pecado y las consecuencias. En el caso de Amnón, el deseo por su hermana, peca, las consecuencias terribles para ella. Segundo, David enojadísimo con su hijo, pero poniendo a su padre en un entredicho. Porque en estas cosas, en las cortes y en política, se sabe que casos así son perfectos para generar divisiones. Porque Jonadab iba a jalar a los suyos, iban a apoyar a Amnón, otros iban a apoyar a David. Es el caos. Porque los que apoyan a Jonadab y a Amnón tendrían razón al decir, David no lo puede ejecutar porque David también lo hizo. Pero los que apoyan a Absalón, ¿qué dirían? El que violó a su propia hermana merece morir. Y ambos tendrían cierto grado de razón, ¿cierto? Un caos. Y esas son las consecuencias de una acción de David. Pero alguien dijo, si mi padre no va a hacer justicia, la voy a hacer yo. Después de 2 años, Absalón tenía trasquiladores e invita a su padre y le dice, padre, ven, quiero celebrar contigo. Y algunos estudiosos piensan que es posible que David se olía a algo, o tal vez no. Pero le dice, bueno, si no vas a ir tú, padre. David le dijo, no, vamos a ser muchos, comemos mucho, vamos a ser muy gravosos para ti. Entonces le dijo a Absalón, bueno, que venga mi hermano Amnón. Y el primogénito era el representante del rey, así que era una petición que no carecía de sustento. Y le dijo a sus siervos, cuando venga Absalón, vamos a hacer algo, lo vamos a emborrachar. Y cuando esté borracho, lo matamos. Esfuércense, que yo les doy mi palabra, yo los apoyaré. Lo voy a emborrachar. ¿A quién emborracharon? ¿A quién también habían emborrachado para que se acostara con su esposa y el bebecito fuera sitemesino? A Urías. David quería emborrachar a Urías y lo emborrachó para ocultar su pecado. De nuevo, una tras otra, ¿verdad? Parecía que lo que David había hecho le venía y le venía al doble. Y fue precisamente lo que hizo Absalón. Dice el 29, y los siervos de Absalón hicieron a Amnón tal como Absalón les había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron y montándose cada uno en su mulo, huyeron, porque habían más príncipes ahí. Estando aún ellos en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y no ha quedado ni uno de ellos. Imaginemos en ese momento David, Señor, todos mis hijos han muerto. Y en ese momentito Jonadab le dice, no crea mi señor, versículo 32, todo, que le han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo ha muerto Amnón, porque esto ha sido determinado por decisión de Absalón desde el día que Amnón violó a su hermana Tamar. Ahora pues no tome en serio mi señor el rumor que dice todos los hijos del rey murieron, porque solo Amnón ha muerto. El primogénito del rey ha muerto, pagando por aquello que hizo, pero siendo asesinado. Y Absalón repitió el mismo ciclo. Primero, el deseo de venganza. La planifica, lo cranea. Le dice a sus siervos, yo estoy con ustedes. Piensen bien lo que hacen, esfuércense, sean valientes y maten a mi hermano. ¿Y cuál es la consecuencia? Obviamente, ahora hay otro crimen que resolver. Si David fuera un rey justo, ¿qué tendría que hacer tras un asesinato? Matarlo. La ley es clara. El que asesina a su hermano debe de morir. ¿Y David hizo algo? No. Porque inmediatamente su hijo huyó al reino de su abuelo. Huyó 37 Absalón y fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Porque aunque su hijo había hecho un crimen deleznable, David lo amaba todavía. Pero ¿dónde queda la justicia? No sabemos si David hubiese enviado una embajada
a su suegro y le hubiera dicho, mándame al patojo, tiene que pagar por lo que hizo. ¿Qué cara tenía David para hacerlo? ¿Qué hizo David con Urías? Lo asesinó. Sexualmente, pecó, igual que su hijo Amnón. Asesinó, al igual que su hijo Absalón. Pregunto, ¿cómo podía David ser justo y misericordioso a la vez? Pregunto, ¿cómo podemos nosotros clamar por justicia cuando hemos sido también injustos? Y lo que ocurrió me llama mucho la atención. Cuando llegan los hijos del rey, dice el versículo 33, apenas había acabado de hablar, los hijos del rey llegaron, alzaron su voz y lloraron. También el rey y todos sus siervos lloraron muy amargamente. Y aquí resuena esa idea del pasaje que leyó Byron. La creación gime, y nosotros gemimos, al igual que el rey David. En ese momento seguramente el rey David lloraba amargamente por el pecado que él había cometido, por la impotencia de no poder ser justo, porque ¿qué parámetro tenía él para hacer justicia? Y la realidad del pecado lo abrumaba enormemente. Y hay estudiosos que dicen que si nos vamos cronológicamente, es posible que él haya compuesto el Salmo 22 en esa época. Y voy a leer del 1 al 21 del Salmo 22. E imaginemos al rey David en ese momento, en esa angustia, acorralado por su pecado, por sus decisiones, pero también aterrorizado por lo que sus hijos habían hecho, preguntándose ¿cómo puede haber justicia? ¿Cómo puedo ser yo un rey justo y misericordioso a la vez? ¿Cómo puedo ser justo pero a la vez entender que mi hijo hizo eso porque lo vio conmigo primero? ¿Y quién va a pagar por el dolor de mi hija Tamar el resto de su vida? Y dice el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero ¿quién soy yo? Y el día de hoy podemos, al clamar por Guatemala, encontrarnos en la misma situación. Somos parte de la solución como hijos de Dios, pero somos parte del problema como pecadores. Porque también nosotros somos corruptos. Porque también nosotros abusamos. Pero yo soy gusano y no hombre, dice el versículo 6. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen mueca con los labios y menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Compusiste el Salmo 23, qué bonito. Esperen en el Señor. Dice el 9, porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando en los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que me ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me has cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como un león que despedaza y ruge. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque los perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan. Se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor,
no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. ¿Escuchamos el clamor del rey David? Y en ese clamor creo que podemos escuchar muchos de nuestros gemidos también. ¿Cómo podía ser David un rey justo y compasivo a la vez? En su simiente yacía la esperanza. El Hijo de David, Cordero perfecto, sacrificado para hacer justicia plena. El pecado cometido por la violación de Tamar clamaba por justicia. El pecado cometido por David clamaba por justicia. La sangre de Urías clamaba por justicia. Las niñas violadas y abusadas en Guatemala claman por justicia. Los niños desnutridos en Guatemala claman por justicia. Los descarriados que nada más encontraron chismes y pleitos en la iglesia y se apartaron, claman por justicia. Los niños abandonados claman por justicia. Los abusos que me han cometido claman por justicia. Cada herida que te ha sido cometida, cada herida que te han ocasionado, clama por justicia. Cada envidia, cada pleito, cada odio, cada abuso, cada pecado que hemos cometido, también clama por justicia. ¿Cómo puede ser Dios justo y compasivo y misericordioso a la vez? Hubo un hombre que vino a la tierra y que cumplió perfectamente con la justicia de Dios. Fue un hombre que fue despreciado por todos y sin David saberlo, componía las mismas líneas de su esperanza, de tu esperanza y de mi esperanza. Dice el versículo 6, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan y hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo, y recordamos lo que dijeron aquellos que se burlaban del colgado del madero, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Aquel Cordero perfecto cuyas manos y pies fueron clavadas y perforadas por ti y por mí. Y en el versículo 16 aparece, me horadaron las manos y los pies. Aquel hombre cuya ropa fue repartida entre los soldados romanos. Y en el versículo 18 del Salmo 22 dice, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y aquel hombre que siendo perfecto fue hecho pecado por ti y por mí, y que por eso Dios tuvo que quitar su rostro de su Hijo, clamó, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta situación tan comprometida que nos pone el pecado, las consecuencias tan duras, nefastas y reales del pecado, pero a la vez nuestros deseos más profundos y verídicos de justicia son cumplidos en Cristo. En Cristo Dios es justo y misericordioso a la vez. Es la gracia perfecta, esperanza del oprimido, gracia, perdón y restauración del opresor y pecador. Es en Jesús que Guatemala tiene esperanza. Es en Jesús que yo tengo esperanza
Y con esa esperanza, como iglesia, podemos proclamar y leer la última parte del Salmo que compuso David en esa situación tan delicada. Y podemos ir al versículo 23 en adelante. Gracias a ese perdón y a esa gracia en Cristo, hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia de todo Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, descendencia de todo Israel, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. El Señor escucha al oprimido y el Señor hará justicia. El Señor escucha al lastimado y hará justicia. El Señor escucha al pecador y trae perdón. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes. Todos los términos de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él gobierna Guatemala. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo. Aun aquel que no puede conservar viva su alma, la posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. En Jesús podemos encontrar justicia y compasión a la vez. Probablemente si el rey David hubiese conocido la misericordia y la gracia del Señor después de su pecado manifestada en Jesús, otro cantar hubiera sido. No lo sabemos. Lo que sí es cierto, uno, que el pecado realmente trae consecuencias nefastas para nosotros y para otros. Y eso vez tras vez lo vemos en las Escrituras. Cuidado con el pecado. Cuidado con el pecado que cometemos y con el que nos han cometido. Porque hemos sido lastimados y por eso lastimamos. En Él tenemos justicia. Y en Él podemos tener el valor de denunciar y apuntar al pecado, pero conscientes de que todo pecado trae consecuencias. Y también estar agradecidos y conscientes por su perdón, porque Él es la roca de nuestra esperanza. En Él, Guatemala tiene esperanza. En Él, tú y yo tenemos esperanza. Oremos. Padre Celestial, alabamos al Cordero que fue inmolado, a ese Cordero que nos da esperanza en medio de las consecuencias nefastas de nuestro pecado, a las consecuencias de nuestros divorcios, de nuestros abusos, de nuestros vicios, de nuestras adicciones, de nuestros celos, de nuestros pleitos, envidias y deseos de grandeza, de nuestra idolatría. En Él hay perdón y en Él hay esperanza. Gracias por Jesús, porque en Él tú, Dios, puedes ser justo y misericordioso a la vez. Porque Él pagó perfectamente el castigo que nosotros no podíamos pagar. Porque el crimen cometido contra Tamar no podía quedar impune. Esas consecuencias que le cambiaron la vida no podían simplemente ser perdonadas. Alguien tenía que pagar por eso. Alguien tenía que pagar por los pecados cometidos y los abusos cometidos en este país. Alguien tiene que pagar por esa corrupción que nos deja sin medicinas en los hospitales, que nos deja sin justicia, que nos deja sin estabilidad. Y alguien ya la pagó. Gracias porque en Jesús tenemos esperanza. Gracias porque en Jesús tú eres justo y misericordioso a la vez. Porque tu gracia se manifiesta en Jesús. Alabamos a aquel que estuvo colgado en el madero, pero que también resucitó y nos trae esperanza.
declaramos que la esperanza del cambio en Guatemala está en Jesús. Y declaramos que tú vendrás y que habrá justicia y habrá paz. Te exaltamos, Jesús. Y decimos, no va a ser ningún partido, ningún movimiento. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.